Bueno, bienvenidos a una segunda parte de este vídeo que estoy haciendo simplemente hablando de libros que son importantes para mí. Os hablé en la anterior parte, que si no lo habéis visto podéis ir a verla, de Flores para Algernon, os hablé de John Steinbeck, os hablé de Donna Tartt, os hablé de bastante gente, así que vamos a seguir con ello, sin pausa, pero sin prisa. Voy a empezar por Kazuo Ishiguro, que es uno de mis autores modernos favoritos. Me gusta mucho Kazuo Ishiguro. Me he leído casi todo. Me falta por leer When We Were Orphans, se llama, que no sé cómo lo han traducido al español, y Nocturnos, pero todo lo demás lo he leído. Me gusta mucho Los Inconsolables porque me recuerda mucho a Kafka. Me gusta... Kazuo Ishiguro tiene una cosa y es que siempre intenta contar la misma historia desde diferentes perspectivas, en diferentes momentos, con diferentes géneros, y utiliza un poco el género como una herramienta más, como un recurso. No es un autor de fantasía ni un autor de novela histórica, es un autor que emplea los matices de cada género para hablar sobre la memoria, sobre la identidad humana, sobre la culpa, el pasado. Y he de decir que mi novela favorita de Kazuo Ishiguro es una opinión impopular, porque a la gente no le suele gustar tanto, que es El Gigante Enterrado. El Gigante Enterrado es una novela de fantasía ambientada en una Inglaterra posartúrica, y tenemos a una pareja que se llaman Beatrice y Axel, que son una pareja de ancianos que viven en una tierra que está contaminada por una niebla que les hace olvidar. Están muy perdidos en cuanto a su propia vida y su pasado. Tienen retazos que no consiguen terminar de hilar, fogonazos que aparecen en su cabeza pero que no logran entender, y emprenden un viaje para buscar a su hijo, al que hace años que no ven, que realmente tampoco saben muy bien dónde vive, y simplemente se lanzan a caminar en este proceso de escarbar en su memoria, de amarse y a la vez no recordar por qué se aman. Es una novela en cierto sentido triste, muy bonita. De hecho es más triste la segunda vez que la lees porque la estoy releyendo y me está pareciendo más impactante la segunda vez. No termino de entender por qué a la gente no le gusta tanto como otras. Puedo entender que novelas como Nunca me abandones son más, digamos, actuales, en el sentido de que hablan de gente joven con temas más dinámicos, pero a mí esta me parece que tiene un tempo muy bonito, muy interesante. Es una novela que me gusta muchísimo, tal vez porque yo tengo una ligera obsesión con la materia de Britania, el rey Arturo y esas cosas, y me gusta mucho leer acerca del tema y documentarme. Entonces puede ser que este libro resuene especialmente conmigo, pero creo que de forma ajena a eso me parece una gran novela y la recomiendo muchísimo. De todas formas, Kazuo Ishiguro, todo lo que vayáis a leer es maravilloso, y es un autor que tiene que tener algo que te vaya a gustar sí o sí, porque ha escrito cosas muy diferentes y todas muy buenas. Esto me vais a perdonar, pero no está publicado en español, así que si no leéis en inglés podéis skipear esta parte. Así que voy a intentar ser breve. Es Angels in America, que es una obra de teatro que dura 7 horas, protagonizada por Andrew Garfield, por la representación que hicieron en el National Theatre. Es muy chulo, es una obra súper compleja que ojalá tradujesen al español, que habla de religión, de la comunidad LGBT, de política. Está ambientada en finales del siglo XX. Es una novela que contempla muchos ámbitos de lo que es la sociedad humana, pues como ya he dicho, política, religión, sexualidad. Habla mucho sobre la identidad y todos los factores que la conforman, y de cómo se puede convivir con estos factores aunque parezcan excluyentes. Y habla de judíos, homosexuales y mormones y gente que es muy extrema a nivel político. Es una obra muy compleja, muy triste y a la vez muy humorística. Es muy
muy sarcástica, es divertidísima, te partes de risa. De hecho, si os metéis a ver clips en redes sociales de la obra, es que es graciosísimo. Hay una parte en la que hay una señora que está hasta arriba de pastillas para tratar la ansiedad y demás, que se encuentra en una especie de sueño, vigilia extraño con el protagonista, que es un hombre gay, y tienen una conversación que es tan graciosa. Leed Angels in America si podéis, y por favor, si hay alguna editorial. A mí me parece una apuesta segura publicar esto. Además, si le hacéis una buena introducción a nivel de contexto histórico y demás, yo creo que puede encajar súper bien. Bueno, hay un autor que a mí me gusta mucho, además de Steinbeck, que es Herman Melville. Me encanta Moby Dick, pero hoy voy a hablar de Bartleby el escribiente, que es una novela muy muy cortita, novela en el sentido más, digamos, anglosajón de la palabra. Es prácticamente un relato, es que no sabría cómo describirlo. Habla de un hombre que de repente un día se deja llevar por la pasividad y se niega a trabajar, pero se niega a trabajar y a hacer cualquier cosa. Habla de cierta pulsión de muerte, de cómo nos dejamos caer y llevar por la corriente de una forma incluso autodestructiva. La verdad es que a mí me encanta Herman Melville. Me parece que habla de cosas muy humanas en su literatura. Es que no quiero desvelaros mucho más porque es un libro muy cortito, que aparentemente puede parecer que no sea algo trepidante, que hable de muchas cosas, pero cuando te pones a leerlo en profundidad, habla de tanto y no sé, a mí es un libro que en cierto modo me recuerda también a mi padre, así que como comprenderéis, estoy sumamente sesgada en la literatura por movidas del pasado, pero bueno, es algo que nos sucede a todos. No hay nadie que lea de forma imparcial. Y para mí Bartleby es toda esa gente que se deja llevar por una pulsión de muerte, un espíritu de Tánatos que muchas veces la gente de fuera ve con cierta impotencia, como le pasa al narrador, y que no sabe cómo abordar cuando realmente somos muchas veces sujetos pasivos en la vida de los demás, y el que realmente tiene agencia tal vez no tiene la voluntad para hacer algo, que es un poco lo que le pasa a Bartleby. Vamos a aprovechar que estamos en otoño para hablar de mi lectura de cama y mantita, que es Guerra y Paz. Para mí una rutina de autocuidado no es ni hacerme el skincare, ni ponerme música, ni nada así, porque yo no estoy hecha para esas movidas. Soy una persona que necesito estar constantemente activa, al menos a nivel mental. Necesito hacer cosas, puzzles, escribir, dibujar, leer muchísimo. Entonces, a mí el descansar con una mascarilla, no. Mi rutina de autocuidado es leer a Tolstoy, leer Guerra y Paz. También está Ana Karenina o Historia de un caballo, me gusta mucho. Pero el caso, mi favorito es Guerra y Paz. Y Guerra y Paz para mí es una historia súper especial, con personajes que me encantan. Pierre Bezukhov es el amor de mi vida a nivel literario. Tengo un crush con Pierre Bezukhov. Y es maravilloso. Esta edición me parece muy buena. Es de Alba Clásicos y la traducción es muy buena traducción. Por favor, si vais a leer a Tolstoy, buscad una buena edición, porque yo tengo 2 ediciones y una no me gusta mucho. Pero esta es muy buena. Es de Joaquín Fernández Valdés. De verdad, si podéis permitiros esta edición, aunque sea cara, vienen 2 volúmenes, es muy cómoda de leer, está muy bien. Guerra y Paz tiene muchos fragmentos en francés. Entonces buscad una edición que tenga las notas a pie de página, porque si no vais a tener que estar yendo y viniendo al final del libro constantemente, lo cual no es cómodo. Guerra y Paz puede parecer que es un libro difícil de leer, pero no lo es. Tolstoy tiene una prosa muy sencilla, de hecho a veces puede parecer que escribe mal, pero no escribe mal. Cosas de Tolstoy. Emplea muchísima repetición, caen cosas que tú podrías decir esto es un error, pero igual es intencionado, es complejo. Pero es muy sencillo de leer, engancha mucho, se lee muy rápido, pese a que es muy largo el libro, en plan se lee en varios meses o en varias semanas porque es largo, pero es una lectura muy ágil.
Y a mí me gusta mucho, para mí es muy especial poder ponerme con una mantita con el gatito y leer Guerra y Paz. Para rebajar un poco e ir a algo ligero, mis libros favoritos de cuando era pequeña, que de hecho sigo leyendo, tengo toda la colección, ¿vale? Son 13 libros y es de una serie de catastróficas desdichas, A Series of Unfortunate Events. Creo que en español no están publicados todos, yo es que me los leí en inglés, solo me he leído en español el segundo, que también lo tengo, que es La habitación de los reptiles y es mi favorito. Este es en italiano, he cogido el que era en italiano porque era el que tenía más a mano, que de hecho este es el 2, La funesta finestra. Los tengo en varios idiomas porque me gustan mucho. Son unos libros muy chulos, infantiles, pero a la vez tienen un toque adulto muy divertido. Las dedicatorias son buenísimas porque el autor es un propio personaje en la historia. Las dedicatorias, digamos que son diegéticas, hablan a Beatriz o a Beatriz o como sea, referencia a la Divina Comedia, vaya. Y son de un cinismo muy divertido. Son novelas muy cortitas, con ilustraciones para un público más infantil o juvenil, y son libros muy interesantes para aprender idiomas porque hacen mucho lo de decir una palabra enrevesada y proceder a explicarte qué significa esa palabra y cómo se utiliza en este contexto, pero cómo se utiliza en otro contexto. Tiene una prosa muy divertida y a mí me parece súper guay para aprender vocabulario. Entonces yo los recomiendo siempre para aprender un idioma nuevo. Son libros muy chulis si te gusta la literatura, porque tienen muchísimas referencias. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Esme Squalor. Esme Squalor es una referencia a una novela de Salinger, lo cual es muy guay. Los personajes principales se apellidan Baudelaire, como Charles Baudelaire. Beatriz es una referencia a Dante. Tiene 1000 millones de cosas. Hay un personaje que se llama Poe, como Edgar Allan Poe. Son novelas muy divertidas, muy rocambolescas. Hay una serie que yo todavía no he visto porque como no me terminé los libros, me quedan un par. No quería hacerme spoiler porque vi que la serie no seguía el orden de los libros, así que si vais a leerlos, no os veáis la serie porque os vais a spoilear. La película sí que la podéis ver porque es un remix de los 3 primeros libros, pero luego ya para, así que no os vais a comer nada así. Aunque yo soy una persona que no creo en los spoilers, he de decir. Para mí lo importante es el camino y no el resultado. Me gusta ver cómo me lo cuentan, aunque yo ya sepa lo que va a pasar. Además, como soy una persona con ansiedad, me gusta muchas veces saber lo que va a pasar para poder tener las cosas bajo control en mi cabeza, pero eso ya son temas míos. Súper recomendado. Voy a introducir un poquito de poesía, no mucho porque sé que no es un género muy popular a día de hoy. Walt Whitman es mi poeta favorito. En Hojas de hierba, en concreto, es el que tengo aquí. Es una obra maravillosa. Son poemas que yo me tatuaría constantemente porque creo que habla de unos conceptos tan interesantes. Walt Whitman habla sobre la identidad, pero de una forma que a mí me parece grandiosa y es... Walt Whitman hablaba de sí mismo como que él contenía multitudes. De hecho, tiene una frase que dice algo así como: soy más de lo que está comprendido entre mis botas y mi sombrero, que me parece algo maravilloso porque al final las dimensiones de la identidad y de cada uno de nosotros se exceden a lo que es nuestra corporalidad, a lo que expresamos. Somos mucho más de lo que aparentemente podemos mostrar y es algo que me gusta mucho. Me siento muy en sintonía con Walt Whitman. Ya estoy acabando, así que me quedan un par de cositas y terminamos. Probablemente en algún momento diga: ¡ay, este libro me lo he dejado! O lea algo que se convierta en una cumbre de mi existencia y tenga que mencionar en futuros vídeos, pero por el momento 2 más y paro. Yo no sé de otras cosas, de Elisa Levy, por traer un poquito de literatura nacional, que a mí he de decir que me cuesta leer un poco literatura de habla hispana, porque soy filóloga inglesa y yo generalmente voy a cosas extranjeras, aunque he de decir que Miguel Delibes me encanta. El caso, Elisa Levy es una autora muy jovencita y a la vez muy interesante. Este libro es básicamente un pseudomonólogo de una chica de un pueblo que se encuentra con un señor que ha perdido a su perro y básicamente lo agarra del brazo y le dice: le voy a contar a usted toda mi existencia mientras esperamos a ver si aparece su perro. Y no le deja irse. Y la tía se pone a contarle toda su vida y lo
encerrada que se siente en el pueblo en el que ha vivido siempre y del que a la vez no puede salir porque tiene una serie de ataduras y responsabilidades, de cómo se conforma todo su universo. Es una novela que habla de todas esas cosas que no dejamos salir, que se van almacenando, obstruyendo nuestra respiración y que básicamente se convierte en una bola y una bola y una bola, que es ansiedad y tristeza e incertidumbre y dudas sobre lo que podríamos haber sido, y es una novela que es básicamente una reflexión como tal, con un personaje que tiene mucho que decir y lo único que necesitaba era alguien a quien decírselo, y en este caso es este señor que ha perdido a su perro y lo único que quiere es ir a buscarlo, pero no le permiten hacerlo. Es una novela muy chula. Quiero leer algo más de Elisa Levy porque me ha parecido, la verdad, muy cautivadora. Creo que es una persona que tiene mucho que contar y que lo único que necesita es que la escuchemos. Y por último, he dejado mi mejor lectura de este año, que es muy cortito también, que es Grief is the Thing with Feathers. En español es El duelo es esa cosa con alas, de Max Porter, que hace poco la han traído al cine con Benedict Cumberbatch. La adaptación es un poco rara, porque esto es una novela, pseudonovela, ahora hablaré de la estructura, pero es una obra muy íntima sobre un proceso de duelo de un padre y unos niños que han perdido a la madre recientemente y tienen que aprender una nueva vida sin ella, y básicamente les visita un cuervo, que en mi cabeza el cuervo era o un cuervo físico o un cuervo más abstracto. En la película es un cuervo de 2 metros que le pega una paliza a Benedict Cumberbatch, que oye, me parece muy bien, me gustó mucho como adaptación. No me esperaba el cuervo gigante y terrorífico. De hecho, la peli, yo como ornitofóbica no tengo miedo a los cuervos, pero es impactante cuanto menos. Ostras, es un libro sumamente interesante que está escrito en fragmentos. Cada página o 2 páginas pone padre, niños, cuervo, y se van intercalando estos fragmentos que son más bien como pensamientos, experiencias, sueños, y todo eso va conformando lo que es el proceso de duelo, que al final es algo que tenemos que pasar, aunque sea sumamente doloroso, al final es algo que necesitamos y que nos viene bien. Y la verdad es que tiene frases y conceptos que a mí me parecen impactantes cuanto menos. Por ejemplo, y lo voy traduciendo sobre la marcha, aquí hay una parte en la que el padre dice: la casa se convierte en una enciclopedia física de ya nunca más ella, donde la enfermedad ha hecho su trabajo. Ya nunca más utilizará maquillaje, un cepillo, un diccionario, nunca terminará la novela de Patricia Highsmith, el bálsamo labial, la mantequilla de cacahuete. Ya nunca le compraré clásicos por su cumpleaños, nunca más encontraré sus pelos y nunca más escucharé su respiración. Es desolador cómo habla de la pérdida, pero a la vez es que es tan real, y es un libro que a mí me ha gustado muchísimo. Y quiero seguir leyendo Max Porter porque me quiero leer Shy, que también creo que va a ser un libro muy interesante. De hecho, por la premisa que he leído, me da un poco la sensación de que va a ser una especie de Holden Caulfield en El guardián entre el centeno, lo cual me interesa muchísimo. Y de momento eso. Siento si se ha hecho largo, siento haberlo tenido que hacer en 2 partes, pero no sé, me apetecía fluir un poco y hablar de libros sin mayor pretensión. Espero que se haya grabado bien, porque de hecho ahora se está desenfocando. Por favor, cámara, no me hagas acercarme e invadir. Cámara, tienes autoenfoque, por favor. Ya está. El caso, siento si se ha desenfocado alguna de las partes anteriores, pero bueno, yo qué sé, podéis imaginar mis rasgos si queréis, si se ha desenfocado. Porque como soy un poco desastre y no estoy pendiente, ¿quién diría que yo he estudiado movidas de cine? Si me queréis compartir vuestras lecturas o actuales o lecturas importantes para vosotros o cualquier cosa así, lo agradezco, porque ya que este canal no tiene ningún tipo de pretensión comercial, digamos, me gustaría crear un poco de comunidad y que sea un ambiente en el que charlemos. Si es que hay alguien viéndome, que tengas una feliz tarde, noche, mañana, vida, lo que sea.